RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es jueves 11 de abril de 2019. Les habla Javier Chirinos, @Javier Chirinos, y hoy tendré el placer de suplir a nuestro querido amigo Pedro Uruchurtu. Vamos con los créditos. Dirección General de la Estación, nuestro querido Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Willy Zacaya. Producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, como les dije, Javier Chirinos, @Javier Chirinos. Pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 0212-482-9750 y a través de la mensajería de texto Dilo 3456, por Twitter, @RCR750, Periscope, @RCR750 y por la web rcr.tv. Y así comenzamos, mis queridos amigos. Hoy quisiéramos hablar un tema un poco obviado por los venezolanos, un tema que quizás no todos tenemos en boga, pero que todos padecemos, que es la inseguridad. Como tal, toda la situación de inseguridad que vivimos los venezolanos, que quizás no es la principal problemática que vivimos día a día, porque tenemos problemas de agua, problemas de luz, problemas de escasez. Sin embargo, este tema pues nos agobia a todos los venezolanos. Primero vamos a iniciar con los titulares. Ok. Nacionales. El día de ayer vivimos un apagón, una vez más. Aproximadamente a las 11:30 de la noche de este martes 9 de abril se produjo un nuevo apagón en Venezuela. Desde Caracas y el Distrito Capital hubo reportes de la falla de servicio. Inmediatamente empezaron a llegar reportes de al menos 17 estados más. Los usuarios de efecto Cocuyo informaron del apagón en los estados Aragua, Apure, Barinas, Carabobo, Caracas, Cojedes, Guárico, Mérida, Miranda, Lara, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Vargas y Zulia. Para hoy, jueves 11 de abril, varios de estos estados siguen apagados. Zulia nunca se prendió, nunca hubo luz en Zulia, y Táchira tiene cortes permanentes, y Mérida también. Aragua e incluso zonas de Caracas siguen sin luz. Esto es una problemática que viene derivada, como todos saben, por la falta de mantenimiento, la destrucción del sistema eléctrico venezolano y al final, pues toda la destrucción que representa el socialismo para nuestro país. Ayuda humanitaria. La Cruz Roja llega el día de hoy a Venezuela. El primer cargamento de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Cruz Roja llegará este jueves a Venezuela. Según la gerente general de comunicaciones de esta organización para América, Diana Medina. Según Medina, un avión precedente de Panamá aterrizará en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en las proximidades de Caracas, con alrededor de 20 toneladas de material con destino a distintos hospitales, tanto centros de la propia Cruz Roja como públicos. Bueno, esto es un gran reconocimiento a lo que hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, de lo que venimos advirtiendo los venezolanos por la situación que vivimos, pues crisis humanitaria, todo lo que estamos viviendo los venezolanos, que había sido desmentido por el régimen, había sido rechazado por el régimen, había sido de alguna forma evitado por este régimen, tratando de alguna forma decirle al mundo que no estamos viviendo una crisis humanitaria, y hoy, 11 de abril, ingresa una primera carga de ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja para evidenciar que en efecto estamos viviendo una crisis humanitaria en Venezuela, que la gente se muere de hambre, se muere por falta de medicina, se muere por los hospitales que no encuentran insumos y bueno, además todo esto causado por ellos. Hoy se cumplen 17 años del 11 de abril. 17 años de aquel 2002 sangriento, ese día sangriento que hubo en Venezuela, en donde 19 personas fueron asesinadas de forma deliberada por parte de los grupos armados del régimen, que para ese momento ya mostraba su carácter violento, dictatorial y que demostraba lo que era realmente. Para estas personas, estas 19 personas, no ha habido justicia todavía. Estas personas, sus familiares esperan justicia y además, recordemos, aquellos policías metropolitanos que siguen detenidos por estas causas, siguen detenidos por estas razones sin justicia alguna. Para todos ellos habrá justicia y no los olvidamos. Quisiera tocar un tema que escuché esta mañana y me golpeó bastante porque había seguido sus publicaciones, había seguido lo que había vivido y es en relación a la crisis humanitaria. Rebeca dos Santos Caro, de 21 años, padecía de leucemia linfoblástica aguda, falleció el día de hoy. Falleció después de luchar tanto contra esta enfermedad.
luchar contra la crisis humanitaria, luchar contra no encontrar medicinas, luchar contra toda esta realidad. Una niña de 21 años fallece de cáncer porque, lamentándolo mucho en nuestro país, no hay posibilidades de salvarse si te enfermas. Vamos con noticias internacionales. En Sudán, Omar al-Bashir dimitió este jueves como presidente de Sudán tras 30 años de para poder dar así paso a un consejo de transición que gestionará el destino de ese país. El presidente cede así a las presiones de los manifestantes que llevan desde diciembre exigiendo su renuncia del cargo que ocupa desde el año 1989. El ejército de Sudán se ha desplegado este jueves desde la primera hora de la mañana en carreteras y puentes claves de la capital en torno a la sede del Ministerio de Defensa. Esta persona, el presidente Omar al-Bashir o expresidente Omar al-Bashir, se encuentra pues recluido en su hogar, detención en su casa y bueno, como saben todos, pues dimitió con base a la presión ciudadana, la presión de todos sus ciudadanos que estaban de alguna forma exigiendo libertad para su país y que hicieron unas protestas que duraron varios días, que todos en redes sociales hemos visto que varios días hubo estas protestas y garantizaron la salida de este régimen. Esto nos quiere decir que la unión ciudadana, que la fuerza ciudadana sí funciona, que la fuerza ciudadana sí tiene efecto, que la fuerza ciudadana pesa mucho más que cualquier poder, que por cualquier régimen criminal. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este miércoles una reunión convocada a petición de Estados Unidos para abordar la escalada de la crisis humanitaria en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence aprovechó para anunciar que prepara una resolución para que se reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo del país latinoamericano. Es decir, en la ONU se está discutiendo ya que se reconozca abiertamente a Juan Guaidó como presidente encargado y además se le ceda un espacio para que pueda elevar nuestra voz, lo que estamos viviendo allí en ese país. Además, esto demuestra que esta es la escalada del gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional democrática organizada que decide salir de las mafias. Que decide salir de las problemáticas que estamos viviendo aquí en el país y decide salir de todo esto que estamos viviendo y que además decide darle una mano al pueblo venezolano para liberar completamente a nuestro país. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló este miércoles sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y afirmó que ante esta situación consultará al Consejo de Defensa Nacional y el Congreso para decidir cómo debe proceder. Expuso su disposición a sumarse a una eventual intervención armada. Bueno, fácilmente aquí nosotros lo hemos dicho muchas veces. Artículo 187, numeral 11. Exigencia de la responsabilidad de protección de los pueblos. Brasil, como pueblo aliado, como país hermano, nos está diciendo, están con nosotros. Nosotros tenemos la necesidad de pedir al mundo, de pedir a toda la comunidad democrática que nos garantice la libertad de nuestro país y nos ayude a salir de esto, que solos no podemos. Muy bien, amigos. Hoy quisiera conversar, además del tema de seguridad, también quisiera tocar un poco sobre la crisis humanitaria, pero también esa crisis humanitaria que vivimos todos los días nosotros los venezolanos, en nuestros hogares, en nuestras casas, en la calle, todo esto que vivimos nosotros. Y para eso, pues tengo una invitada de lujo, a nuestra querida Wendy Ramírez, coordinadora juvenil de Vente en Caracas. Pues Wendy es una muchacha luchadora, universitaria, pues que se ha dedicado a recorrer cada una de las comunidades caraqueñas y que tiene una información muy precisa de cada una de ellas. Buenos días, Wendy, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros, Wendy. Recordamos que estamos en Aquí se habla libertad y estoy supliendo a nuestro amigo Pedro Urruchurtu. Mira, Wendy, quería comentarte, tú que hemos visto tu trabajo, que has recorrido tantas parroquias y que día a día eres incansable. Quisiera preguntarte, ¿qué sientes tú en el ánimo del caraqueño? Es un ánimo súper... Es difícil de explicar lo que uno siente en las parroquias cuando las recorre. Y hablabas de que ese sentir ciudadano cuando recorremos o cuando conocemos la realidad que el país vive desde el seno caraqueño. Entonces, a pesar de la crisis, el ciudadano sigue de frente para combatir esto que hoy vivimos, que nos ha llevado a la peor vida que nosotros hemos tenido durante toda nuestra historia. Ok, Wendy. Otra pregunta que quisiera hacerte. En cuanto a los servicios públicos, ¿cómo ves tú el servicio de transporte para los caraqueños? Es lo más rudo de todos al día a día. Pues el transporte en Caracas cada día es peor, desde el metro hasta el transporte subterráneo. El metro, si te montas, te puedes quedar allí apagado porque en cualquier momento se te va la luz. Y el transporte subterráneo por falta de repuestos, gasolina... Y porque la gente no va a salir a trabajar porque no tienen buenos ingresos y no van a dañar sus rutas en lo que es la carretera porque están deterioradas. Y puedes pasar hasta 2 horas esperando un bus para llegar a tu destino, ya sea ir o regresar a casa del trabajo.
Y a pesar de esto, Wendy, la gente sigue asistiendo a sus lugares de trabajo, a sus universidades, a sus casas de estudio. La gente sigue resistiendo, pues no se deja vencer, persiste a pesar de esto. ¿Eso lo ves en la gente que conoces? Es así, los ciudadanos caraqueños no han claudicado ante esto. Ha intentado dejarnos encerrados al oeste de Caracas y no han podido, porque a pesar de la crisis, el ciudadano sale, madruga, y si hay que caminar, pues ha caminado, porque busca es agobiarte y mantener de que no sepas la realidad. Y el venezolano ha vencido eso y ha salido. El caraqueño sigue firme hasta conquistar la libertad. Wendy, una pregunta más. Cuéntame con respecto al tema del agua. Sé que vives en el Junquito y además el Junquito es una de las parroquias más afectadas por el servicio de acueductos, pues, o sea, porque sé de comunidades que tienen hasta 8 meses sin recibir servicio de agua. Cuéntame cómo hacen, qué opina la gente con respecto al tema de la calidad del agua. ¿Qué está haciendo la gente para poder resolver este conflicto? Bueno, el vital líquido falla muchísimo en toda la capital, pero precisamente el Junquito es una de las parroquias más afectadas. Como tú lo indicas, son comunidades que tienen 7 o 8 meses sin años. Hay una en el Junquito que tiene 1 año y medio sin el vital líquido. Y bueno, la gente, para sobrevivir ante esta tragedia, lo que hace es comprar cisternas o cargar agua. Hay manantiales que a la gente junquiteña le toca cargar agua para poder suministrar el líquido. Entonces es algo complejo y complicado, porque sin el agua tú no vas a poder hacer nada y toca cargar agua, entrar a los barrios con tobos, botellas, piscinas, porque si no, no solucionas. Y esto es lo que buscaba el régimen, mantenerte así sumiso o intentar ponerte sumiso para que tú no hagas más nada. Y esa calidad de esa agua, Wendy, me dices que la toman de manantiales, o sea, ¿tiene algún grado de pureza? ¿Qué sabes tú de eso? Porque bueno, la verdad, antes, en los tiempos de la colonia, que creo que es a donde nos están llevando estos tipos, pues, de alguna forma había pureza en esa agua, pues, pero hoy día, pues, me imagino que debe haber aguas servidas que caen allí, no sé, cuéntame de eso, ¿sabrás qué relación tiene esto? Bueno, actualmente esa agua no está apta para el consumo humano, pero es el agua que tú encuentras. Y por ejemplo, en el 11, en el PAES precisamente, hay una de los manantiales que viene del Cafetal, que une el agua con las cañerías de ese mismo barrio. Entonces la gente optó por buscar esa agua que no está apta, o sea, te puedes enfermar, alergias, la contaminación es grotesca ante eso, pues, y es agua que no está apta. En cambio hay otros manantiales que sí puede que sea más limpia, no tan pura, pero sí más limpia. ¿Y existe algún resguardo por parte de las Fuerzas Armadas del régimen de estos espacios donde se recoge el agua? ¿Existe algún control o algo así? ¿O simplemente es a conveniencia del ciudadano, pues encuentro ciudadano que hay allí? Puro encuentro ciudadano. Allá dentro de las barriadas no hay resguardo de nada de seguridad del Estado. Muy bien, amigos, tenemos a Wendy Ramírez, quien es coordinadora juvenil de Vente en Caracas. Wendy, un placer haberte escuchado, un placer y gracias por comentarnos lo que está sucediendo en Caracas. Si quieres dejar algún mensaje antes de culminar la entrevista. Bueno, que a pesar de la crisis que hoy estamos viviendo, los venezolanos tenemos que seguir adelante hasta conquistar la libertad. Son momentos muy oscuros los que estamos viviendo, pero la libertad sí está cerca y nosotros, trabajando día a día, lograremos conquistarla. Muchas gracias, Wendy. Que tengas un buen día. Miren, igual, gracias. Javier. Cuídate mucho. Venezuela se caracteriza por tener gente luchadora, por tener gente que no descansa, gente que sale a trabajar a pesar de las adversidades, y que a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues el venezolano decide no claudicar, decide persistir, decide pues buscar la forma de garantizar su sustento diario, buscar la forma de ir a estudiar, buscar la forma de vivir, porque se trata de vivir con calidad de vida, se trata de vivir tranquilo, en libertad, en paz, o sea, sin ninguna de estas problemáticas a las cuales nos han llevado durante estos 20 años. Ahora, Wendy es de esas personas que todos los días lucha para garantizar esa libertad de cada uno de nosotros, y me siento orgulloso de conocerla y compartir con ella. Me preocupa bastante, queridos oyentes, la situación del agua y la crisis que podríamos llegar con respecto a sanitario, la crisis sanitaria que podríamos llegar con el tema del agua. Porque, bueno, como muy bien lo describió Wendy, las personas están buscando agua donde no hay condiciones, no tienen posibilidades, donde el agua no tiene las condiciones para poder ser usada por nosotros. Y a eso nos han llevado.
Por eso vemos tantas enfermedades gastrointestinales, vemos enfermedades en la piel, vemos todo esto que está pasando hoy día, y esa crisis sanitaria es mucho más severa de lo que podríamos estar viendo con la crisis eléctrica. Por eso, cuanto antes la salida de este régimen, cuando podamos, cuanto antes podamos, debemos salir de este régimen. Ya estamos por ir al corte. Quisiera decirles que en el próximo bloque tendremos al querido periodista Javier Ignacio Mallorca, quien nos va a hablar de la inseguridad en Caracas y en Venezuela en general, y nos podrá decir de alguna forma cómo desde su experiencia pues podemos buscar soluciones, y cómo desde su experiencia podemos garantizar que existe un cambio real y profundo, porque la inseguridad, aunque no es el primer flagelo que vivimos, la inseguridad es algo que todos los venezolanos padecemos. Esto es Aquí se habla libertad, y vamos al corte. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos míos, regresamos. Aquí se habla libertad. Tengo la oportunidad de dirigir el programa el día de hoy. Soy Javier Chirinos. Mis redes sociales son @JavierPisoChirinos. Y en línea tenemos, como lo dije anteriormente, a nuestro querido amigo periodista Javier Ignacio Mallorca. Buenos días, Javier. Buen día, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo te va, tocayo? Sí, señor. Bueno, mi hermano, mira, quería conversar contigo porque particularmente considero que la seguridad es un eje de acción fundamental para garantizar no solamente la calidad de vida y de los venezolanos, sino también para poder desarrollar todas las acciones. Sin seguridad no hay capacidad de disfrutar espacio, no hay capacidad de trabajar, no hay capacidad de nada. No sé si tú concuerdas conmigo al respecto. 100%, Javier. Creo que el tema de la seguridad, concebido en los términos más amplios, está íntimamente ligado a todas las posibilidades de desarrollo del individuo, pero también de la sociedad, desarrollo en lo personal, en lo cultural y en lo económico. Este es un tema que atraviesa prácticamente a todos los demás y que a menudo, más allá de algunas consideraciones que se puedan hacer en las academias y en ciertos círculos más o menos enterados, pues por regla general no es objeto de mucho debate, no es objeto de profundización debidamente informada, y yo creo que estos espacios precisamente son una oportunidad para hacerlo y por lo menos sembrar alguna inquietud en las personas que nos escuchan. Y te agradezco que nos des la oportunidad de escucharte, Javier. Mira, fíjate, de hecho, con base en lo que tú dices, la mayoría de las personas no identifica la inseguridad como un principal problema. Y primero identifican otras cosas de subsistencia, pues como la comida, como las enfermedades, la falta de medicina. Y quizás muchas veces el problema de la inseguridad llega a un cuarto plano, pero además todos los vivimos. Es algo que está recurrente en todos los venezolanos, pero que no identificamos como el primer flagelo que nos afecta. Porque esto que está describiendo es un estado de opinión en el que la inseguridad generalmente está asociada a la criminalidad. Pero si uno tomara en cuenta el concepto de inseguridad
que se manejaba en los 80s y los 90s, que tiene que ver con la posibilidad o mejor dicho, la imposibilidad de predecir ciertos hechos y rutinas. Es decir, ¿cómo es una sociedad insegura? Bueno, cuando tú sales a la calle y no sabes si el transporte público pasará a la hora que necesitas. ¿Cuándo es una sociedad insegura? Cuando llegas a tu casa y no sabes ni siquiera si vas a tener luz, electricidad, servicio eléctrico y por lo tanto servicio de agua potable. Todo eso genera un contexto de tremenda inseguridad para la gente. No solamente el hecho de que tú intentes salir a la calle y te esté esperando el ladrón de la esquina, o que se vaya a meter algún ampón a tu casa mientras estás durmiendo, cosas que de hecho están ocurriendo, pero como le digo, existe esta asociación íntima entre el concepto de inseguridad y el concepto de criminalidad. Entonces a veces perdemos un poco de perspectiva estos otros aspectos que le estoy refiriendo. Sin embargo, debo señalar que aun cuando asociemos inseguridad a criminalidad, hace tiempo, hace unos 3-4 años, esta estaba entre las dos primeras preocupaciones de la gente. Muchos decían, bueno, ya en ese momento la inflación era algo muy importante, te quitaba poder adquisitivo, y después venía el tema de la criminalidad. Y entonces eso estaba allí 1-2. Incluso en el año 2006 a 2008, en las encuestas, por lo menos que recuerde, Consultores 21, ponía el tema de la criminalidad en primer lugar, de las preocupaciones de la gente. Eso desde luego ahorita no es así, porque, bueno, como tú referías, el tema de la inflación, el desempleo, la carestía de los servicios públicos están en primer lugar en las preocupaciones, pero inmediatamente después viene el tema de la delincuencia, de la criminalidad, y yo creo que eso va a ser algo recurrente hasta que no se asuman algunas medidas o correctivos de fondo. Amigos, conversamos con Javier Mallorca, quien es periodista y además experto en criminología y bueno, una referencia en cuanto a lo que es el tema de la seguridad en Venezuela. Te hago otra pregunta, Javier. Fíjate, existe actualmente un Estado criminal, un Estado que potencia, que genera violencia estructurada desde su seno, ¿no? Y con ello, pues, se generaron los que en algún momento fueron los círculos bolivarianos y que hoy son los denominados colectivos, que bueno, al final son grupos al margen de la ley, grupos terroristas, pues, que ejercen acciones terroristas y que además pues están auspiciados y con impunidad total por parte del régimen. ¿Tú consideras que este flagelo, que esto que se ha generado desde este régimen incide directamente en la situación de seguridad que vivimos los venezolanos? De varias maneras. Okay. A ver, sobre esto uno tiene que ser muy riguroso y tiene que reconocer que falta muchísimo por investigar en esa área específica. Es decir, tenemos una casuística que se repite con cada vez mayor frecuencia, de acciones de individuos asociados o miembros de grupos armados más o menos estructurados, que se denominan a sí mismos colectivos, que ejercen ciertos controles en sus áreas en donde, digamos, esos colectivos han nacido, y que usualmente se refieren a sectores de la parroquia 23 de enero, pero yendo un poco más allá de todo el municipio Libertador e incluso de algunas partes del estado Miranda. Este es un fenómeno que empezó, como lo refieres, por allá, por el año 2001-2002, con la forma de lo que entonces se denominó los círculos bolivarianos, y que después de la crisis política de abril de 2002 y de 2003, fueron, digamos, cambiando de nombre, fueron mutando a esto que ahora conocemos como los colectivos. Los colectivos existían desde mucho antes que Chávez llegara al poder. Correcto. Pero debido precisamente a esta cooptación desde el Estado, se transformaron en grupos armados, en su mayoría destinados a la defensa del régimen por vía de violencia o de amenaza de violencia, que también ocurre. Pero bueno, cuando le digo que es necesario hacer investigación, eso tiene que ver, por ejemplo, con la cuantificación de los colectivos, los ámbitos donde operan, el número de miembros, porque sobre esto hay como mucha leyenda. Quien le habla tiene la impresión de que el tema de los colectivos
es menos difícil de abordar desde el punto de vista de las instituciones del Estado de lo que en principio parece. Porque lo que ocurre es que en este momento, como existe un enganche político entre los colectivos y sectores del gobierno central, pues desde luego a los cuerpos de seguridad les resulta muy complicado abordarlo, salvo que se trate de algunos casos en flagrancia, algunos de ellos, por cierto, reportados en los últimos días. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de la necesaria voluntad política de afrontar el asunto de los colectivos, de reconocer su existencia como grupos armados que en algunas oportunidades efectivamente ejercen terrorismo y trabajarlos como tales, desde el punto de vista de las instituciones del Estado. Yo le aseguro que dentro de la Policía Judicial e incluso en sectores del SEBIN hay una noción bastante clara de cómo son los colectivos, de los lugares donde operan y de los miembros que, digamos, sería necesario abordar desde el punto de vista de la aplicación de la ley, pero desde luego para que esto ocurra necesariamente tiene que haber un cambio en el contexto político nacional. Correcto, Javier. Muchas gracias por esta información. Y quería preguntarte algo. Hace poco vi en tus redes sociales que publicaste un caso bien delicado de Policarabobo, pues un efectivo, pues fue algo pasional que por lo que veo, ¿no? Pero sinceramente yo siento que de alguna forma no existe el análisis o el estudio psicológico adecuado para garantizar que los cuerpos policiales realmente defiendan al ciudadano, que estén allí para proteger nuestra seguridad. Y estas acciones pues lo evidencian. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo creo que allí, a ver, para los oyentes que no están empapados del caso, el día de ayer en el Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana, que está en Los Guayos, Estado Carabobo, estaban haciendo lo que llaman la revista al personal. Eso se hace todas las mañanas, el personal en formación en el patio central, y en ese momento un oficial con el grado de supervisor jefe, con lo cual ya sabemos que tiene algunos años de carrera dentro de la institución, desenfunda un arma y sin una motivación aparente, inmediata, dispara contra algunos compañeros de fuerza. Una mujer, una femenina que llaman, y un oficial también, pero en el tiroteo resultaron heridos otros dos oficiales, además de este que disparó. Entonces, cuando se empezaron a hacer las primeras averiguaciones, bueno, se dieron cuenta de que este oficial con el grado de supervisor jefe tenía una relación con una de las personas a las cuales contra cuya vida atentó, y aparentemente había llegado a una ruptura de manera inconforme, no consensuada, y esto le originó a él una tensión psicológica tremenda y no encontró otra manera de resolver eso sino disparando contra ella y aparentemente contra la persona con la cual ella se estaba relacionando en ese momento. Otros dos oficiales resultaron también heridos, como le informé, y obviamente hay una enorme conmoción que nos hace pensar nuevamente en las tremendas dificultades por las que está atravesando el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que dicho sea de paso, ha sido erigido como el cuerpo pionero y ejemplo del resto de las policías, en cuanto a los filtros que se deben aplicar, no solamente en materia socioeconómica, sino también psicosocial. Todos estos son procedimientos de librito, Javier, de librito, que deben ser aplicados no solamente cuando el oficial entra, sino que tienen que ser aplicados periódicamente. Pero está muy claro, y esto lo sabemos además por fuentes internas, que la Policía Nacional Bolivariana no está en capacidad de ejercer un control debido en sus cuadros, ni los inferiores ni los que están más arriba. Obsérvese, el que disparó tenía el grado de supervisor, es decir, era un oficial encargado de chequear, de revisar que los oficiales de menor grado ejerzan sus procedimientos de manera adecuada. Imagínense, si eso está ocurriendo allí en ese nivel, ¿qué no ocurrirá en la parte baja de la pirámide del principal cuerpo armado civil de Venezuela? Es increíble y sumamente preocupante, Javier, sumamente preocupante, porque los ciudadanos tenemos nuestra seguridad en manos de cada uno de ellos. Javier,
tengo que llamar al corte. Agradezco que nos hayas acompañado, escuchar tus palabras, tus sabias palabras. Y bueno, seguimos pues trabajando para cambiar toda esta realidad que estamos viviendo. Muchas gracias por Ha sido un placer. Un abrazo. Vamos al corte, amigos. Ya venimos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El número de venezolanos en España registró el mayor crecimiento entre los extranjeros que llegaron a ese país en 2018. La diputada Mariela Magallanes, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento, reiteró que la ayuda humanitaria es solo un paliativo que no resolverá la crisis que en esta materia se vive en el país. Y que lamentablemente, por no haberse reconocido cuando se denunció la gravedad del asunto, lamentablemente se perdieron vidas esperando que llegara un medicamento o un tratamiento, o que los hospitales tuvieran los insumos necesarios para que millones de venezolanos no tuvieran que vivir la situación delicada que hicieron. Claro que es un paliativo, no es la solución, porque para que aquí haya solución necesitamos el cese de la usurpación, necesitamos un nuevo sistema, un nuevo gobierno, unos nuevos venezolanos que estén comprometidos con Venezuela, que no permitan que volvamos a llegar a una situación de esto, sino que más bien trabajemos para salir de la situación que estamos viviendo. Las chilenses cumplieron más de 30 horas sin energía eléctrica. En internacionales, un juez británico declaró culpable por haber roto los términos de su libertad condicional al activista australiano Julian Assange, que recibirá una pena de hasta 12 meses en el Reino Unido por ese delito. Y en los deportes, el venezolano Jordan Osorio es el líder de la línea defensiva menos goleada del fútbol portugués. 11:34. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando
Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, continuamos con Aquí se habla libertad. Yo soy Javier Chirinos, mis redes sociales son @JavierPisoChirinos y estoy haciendo la suplencia a nuestro amigo Pedro Urruchurtu, quien se encuentra pues hoy cumpliendo compromisos personales y no está con nosotros. Bueno, les comento, en este corte quisiéramos tener a un compañero que se llama Javier Tarazona, quien es pues además es director de ya les digo, Funda Redes, y ayer presentó el informe anual de la presencia de grupos irregulares en nuestro país, informe anual del año 2018. Y bueno, la profundidad del conflicto que estamos viviendo en Venezuela pues nos hace entender que hay mucho más por hacer para poder salir de este régimen. Estamos tratando de comunicarnos con él, sin embargo quisiera que nuestro querido productor Kenger nos hiciera el favor de mostrarnos un audio de una situación y una denuncia que está ocurriendo en el Hospital JM de Los Ríos y que bueno, que está afectando a todos los venezolanos y que allí hay más de 20 personas, 20 niños que su vida pende de un hilo y que las madres están exigiendo poder salvarse. Kenger, cuando gustes. Era un adolescente súper sano, ya estaba firmado, ya era béisbol, era beisbolista, ya estaba firmado ya con la gente de Arizona. La semana pasada lo apoyaron 15 veces porque ya no le dan su brazo, ya está en la puya. Él dice, mamá, no, ya no luché más, deja su silla, ya tú estás cansada, así como estoy cansada yo. Y digo, pero mientras que yo tengo la fuerza, te voy a ayudar lo que yo pueda. Aquí la gente se está muriendo de hambre, aquí la gente no tiene medicamentos, aquí la gente definitivamente está en situaciones precarias todos los días y hoy les ofrecían, no, toma tu comida, tómate un caldo pollo, tómate una harina y tómate un medicamento que deberíamos tener todos los días el mundo aquí y hoy justamente fue que llegó. ¿Por qué? Porque viene la gente de la ONU a decir que Venezuela está bien. Pues no, aquí no estamos bien, aquí los venezolanos estamos pasándola bien mal y aquí los de la ONU tienen que hacer saber y decirle a todo el mundo que los venezolanos tenemos que ser escuchados, que aquí no nos podemos quedar con las ganas. Bien, amigos, fuertes las declaraciones de unas madres que están exigiendo, pues, de alguna forma, vida para sus hijos, vida para cada uno, para sus terruños. O sea, es increíble que los venezolanos estemos pasando por esta realidad y que muchos pretendan que nos quedemos callados, que no hacemos nuestra voz, que no nos molestemos, que no nos indignemos, que nos calemos esta situación. Es increíble que de alguna forma nos quieran obligar a vivir este genocidio silencioso, porque sí, estamos muriendo. Más de 35 venezolanos mueren diariamente a nivel nacional a causa de la crisis humanitaria, a causa de no encontrar medicinas, a causa de ir a hospitales y no encontrar insumos, a causa de toda esta realidad. Y es por eso que cuanto antes tenemos que exigir a la Asamblea Nacional como órgano legítimo, institucional y además votado por más de 8 millones de venezolanos, pues exigir a la Asamblea Nacional que apruebe el artículo 187.11 para poder pedir al mundo, exigir al mundo la protección necesaria para garantizar la vida de nosotros, la vida de cada uno de nosotros. Aquí tenemos otro audio que además muestra las impresiones de lo mucho que ha afectado esta crisis a todos los venezolanos, sin importar la edad. Personas que se mueren por falta de comida, por falta de agua, ¿hasta cuándo van a matar así? No, esto no es justo, hay personas que le hace falta agua, hay niños que mueren por falta del agua, pues hay personas que ni siquiera se pueden bañar, no se pueden hacer porque la situación... Hay personas que se van a otro país a pasar trabajo, a hacer su billete por allá y uno aquí en Venezuela que aguantando el hambre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Hay personas que les toca cocinar leña. Niños que dejaron de ser niños. Niños a los que la revolución los condenó a madurar, a pensar distinto, a pensar en su futuro, a pensar en cómo resolver la comida, a cargar tubos de agua, a cargar bolsas de comida, a hacer largas colas, a dejar de ir a estudiar. Niños que fueron condenados a la miseria, a la tristeza, al dolor, a todo esto que ha generado el socialismo durante estos 20 años. Es inaudito que estemos pasando por esto y nosotros como venezolanos tenemos que aprender lo más que podamos de esta situación. Tenemos que aprender de lo que estamos viviendo, pero también tenemos que aprender qué fue lo que lo causó, quién nos llevó acá,
cómo nos trajeron acá. Tenemos que aprender, además de toda esta situación, que no podemos volver a esto, porque no solamente es que nos está afectando a nosotros, es que está afectando a las futuras generaciones. Estos niños están creciendo y no se están alimentando debidamente. No tienen las cargas proteicas que garanticen pues, el desarrollo de su intelecto, el desarrollo físico como ellos lo merecen. Es increíble que nuestros niños estén pasando por esta realidad. Y por eso yo me siento orgulloso, porque además la calidad de conciencia de ese niño, la calidad de conciencia de ese niño es increíble y además sumamente responsable con su país. Y esto hay que exaltarlo, que estamos aquí, que persistimos y que no nos dejamos vencer. Muy bien, amigos, como les dije, tenemos a Javier Tarazona en línea, director de Fundarredes. Javier, buenos días. Sí, te escucho. ¿Cómo estás, amigo mío? Buenos días. Gracias por permitirnos escucharte, por compartir con nosotros este espacio y sobre todo también por ese gran informe que presentaste el día de ayer, al cual tuve la oportunidad de asistir, tuve la oportunidad de ver detalladamente el trabajo que vienen realizando desde tu fundación, desde todo el trabajo de investigación y además sobre todo las propuestas, porque yo creo que no solamente hay que denunciar, sino que hay que proponer cómo resolver los problemas que estamos detectando. Javier, quisiera que nos contaras un poco sobre qué es tu fundación y además este informe que presentaste el día de ayer. No, Javier, tocayo, un abrazo, hermano. En primer lugar, agradecerte a ti y a tu equipo por la posibilidad de compartir con la población venezolana esta tragedia que se vive en los estados fronterizos y que ha venido desplazándose por otros estados del territorio nacional, como lo es la actuación de grupos irregulares colombianos. Fundarredes es una organización que viene documentando la actuación de estos grupos al margen de la ley, que indudablemente viene presentando mes a mes un boletín que contiene la documentación de esta actuación irregular. El día de ayer presentamos en la ciudad de Caracas el informe anual que recoge elementos claves para que la comunidad internacional, para que el Estado venezolano y para que la propia población venezolana sea consciente de esta perversidad. De los aspectos que señalamos allí, por ejemplo, podemos destacar la penetración de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el espectro radioeléctrico venezolano, todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento y la ideologización, con la penetración de la guerrilla en las escuelas venezolanas, en varias formas, ¿no? Llega la guerrilla a hacer actividades pedagógicas o la guerrilla apoya en el tema administrativo, o de infraestructura, o la entrega de regalos a los niños en las escuelas fronterizas. Esta es parte de la actividad constante que estamos evidenciando en los estados fronterizos. El otro aspecto que nos llama mucho la atención es cómo, luego de la firma del acuerdo de paz, se traslada la guerrilla de la FARC, la disidencia, al territorio venezolano, y utilizan la fachada de colectivos de seguridad del pueblo, comandada por el Cacique Belisario, quien era el comandante del Frente 33 de la FARC, pues viene dirigiendo las operaciones en territorio venezolano y hacen una especie de híbrido entre los grupos colectivos llamados anteriormente círculos bolivarianos que promueve la coalición dominante en Venezuela y terminan finalmente generando un caldo de cultivo de un ambiente hostil. Hoy podemos afirmar que la guerrilla colombiana está en más de 12 estados de Venezuela, en lugares que no nos imaginaríamos que llegarían, como Falcón y Lara, como Aragua, como Carabobo, donde ciertamente están teniendo presencia estos grupos al margen de la ley. Javier, quisiera preguntarte, o sea, entendiendo este contexto, ustedes se han dedicado a informar, a levantar información con respecto a la presencia de los grupos irregulares en Venezuela. Y entendiendo que, bueno, que están allí impunemente, o sea, porque si tú lo sabes y lo sabe la comunidad, por supuesto que quienes deberían garantizar la soberanía, porque ahí sí hablamos de soberanía, quienes deberían garantizar la soberanía también deben estar enterados de esto. Entonces, para salir de esta situación, ¿cómo logramos nosotros de alguna forma poder erradicar a estos grupos extremistas que están en nuestro territorio? Bueno, en primer lugar, ayer teníamos una disertación del doctor José Machillanda Pinto, quien en su tesis del profesionalismo militar a la milicia hacía una afirmación bastante dura, y es que no tenemos fuerzas armadas. Y no tenemos fuerzas armadas porque lo que hay es una fuerza pretoriana que se ha prestado para todo este tipo de actividades ilícitas. Entonces necesitamos recuperar el estamento militar como cuerpo profesional que garantice la defensa y la soberanía de la nación y no se conviertan en un
bueno, hay una guarnición de casi 2.000 generales que terminan siendo todo lo contrario a lo que debería ser el estamento militar para el país. Ese es uno de los aspectos que hay que asumir, pero además también atender los problemas que han generado, que han causado el crecimiento y la expansión de estos grupos. Tiene que ver con la crisis económica del país, porque la propia crisis económica ha generado que la población venezolana sea objeto del reclutamiento y del trabajo de manera directa o indirecta con estos grupos en territorio venezolano. Y eso nos llama a entender, Javier, que para salir, no solamente salir del régimen que, como tú muy bien describes, pues no solamente propicia, sino que protege a estos grupos, pues es necesario que haya fuerzas externas que ayuden y garanticen la salida de esto y además el acabar con estos grupos extremistas. Por eso nosotros, pues desde la fracción 16 de julio con nuestros diputados en la Asamblea Nacional, hemos exigido el artículo 187.11, que esto es la responsabilidad de los pueblos con Venezuela para garantizar este tipo de cosas, porque al final nosotros somos ciudadanos civiles que no tenemos ningún tipo de noción de lo que es la violencia, ni tenemos ningún tipo de intención de actuar de forma violenta contra personas desalmadas que están dispuestas a lo que sea para mantenerse en el poder. Entonces, para mí, para mi particular, yo creo que tu informe arroja pues una gran realidad, una gran y profunda y preocupante realidad que vivimos, que debe ser resuelta entendiendo los mecanismos y la complicación que la misma tiene. Mira, desde la ecuación del poder, Javier, Michel Foucault habla que ciertamente el poder es el resultado de la relación de actores. Y ciertamente la relación en este momento de esta ecuación requiere de actores externos que puedan tener la misma fuerza, que puedan, digamos, confrontar o atender o resolver de esa manera. Pero además, debo destacar que eso lo ha venido haciendo Fundarredes en los últimos días. Nosotros hemos venido siguiendo la comunidad internacional. Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos denunciado estos delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, le hemos pedido a la comisión de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que vino hace unos días a Venezuela, le entregamos este informe, un poco para que pudieran comprender la emergencia humanitaria compleja que vivimos en Venezuela con la perversidad que representa la actuación de estos grupos irregulares, como lo es la guerrilla colombiana y los grupos paramilitares, de manera que no tenemos duda de que la región, que los países vecinos deben considerar la crisis venezolana más allá de una necesidad de comida, más allá de una necesidad de medicina. Tenemos en nuestro país estos grupos irregulares que son quienes en este momento están sosteniendo el régimen. Javier, mira, quisiera que nos acompañaras hasta el final del programa, pero debo llamar al corte. Quisiera preguntarte algunas otras cosas. Entonces, si estás de acuerdo a acompañarnos, pues llamo al corte y al regresar continuamos con Javier Tarazona. ¿Te parece? Javier. Seguro que sí. Ok, entonces vamos al corte y ya volvemos con Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve.
Amigos, continuamos con Aquí se habla libertad. Yo soy Javier Chirinos y he estado acompañándolos en la mañana de hoy. Mis redes sociales, Javier Piso Chirinos. Teníamos en línea a Javier Tarazona, quien es director de Fundarredes, y bueno, nos describía muy detalladamente lo que está sucediendo en la frontera, y no solamente en la frontera, sino en el interior del país y quizás aquí mismo en Caracas. Todo lo que está pasando con los grupos irregulares, con la guerrilla colombiana que ha penetrado impunemente el pueblo venezolano, el territorio venezolano. Están socavando nuestra soberanía y se encuentran pues presentes en nuestra tierra. Bueno, la situación de las comunicaciones en Venezuela, como todos lo saben, es un desastre. Pues hacer una llamada telefónica es una de las cosas más complicadas hoy día y lamentándolo mucho, la llamada con Javier se nos cayó. Pues nuestro super Kenger está tratando allí de contactar a Javier nuevamente para que nos acompañe al finalizar esta entrevista. Pero bien podríamos hablar un poco de lo que nos describía Javier. Bueno, y es que además una de las cosas que estamos viviendo los venezolanos es que impunemente desde Chávez, yo recuerdo una locución de Chávez en donde él mismo decía que la FARC y el ELN son grupos pues reivindicativos del pueblo y que deberían tener total disposición política y participación política. Yo lo recuerdo que lo dijo en cadena nacional y que él incentivó, incluso que iba a incentivar en toda Latinoamérica pues de alguna forma el andar impune de estos grupos terroristas que desde que todos tenemos uso de memoria, pues lo que han buscado es atentar contra la libertad, contra la democracia, contra los ciudadanos, porque bueno, ellos no son personas que actúan bajo el margen de la ley, ¿no? Están más bien al margen de la ley. Entonces, bueno, evidentemente lo que nos decía Javier es que estos grupos se han dedicado a amedrentar a los venezolanos, a violar los derechos humanos de los venezolanos, y ellos como fundación responsablemente han ido a instancias internacionales. Estuvieron la semana pasada, hace unas semanas, reunidos con la comisión que vino a Venezuela a verificar los derechos humanos y explicaron este informe, explicaron lo que están viviendo muchos pueblos venezolanos, muchos ciudadanos venezolanos que ante esta situación, bueno, tener a una persona armada allí que te va a amedrentar, pues evidentemente hace que te dé miedo y que no puedas denunciarlo como tú pudieras y quisieras hacerlo. Por eso existen personas valientes como Javier, como su fundación, Fundarredes, que están denunciando a nivel nacional y a nivel internacional toda esta situación que estamos viviendo. Todo esto, mis amigos, mis queridos oyentes, todo esto es causa de un régimen socialista que se ha dedicado a permanecer en el poder a pesar y a cuestas de lo que sea, a pesar del hambre del venezolano, a pesar de que estemos famélicos en la calle, que no tengamos forma de caminar, de vivir tranquilos, a pesar de la vida de cada uno de nosotros. A pesar de todo esto, ellos van a buscar permanecer en el poder, por lo cual siempre haremos un emplazamiento a la Asamblea Nacional, porque es importante que nosotros confiemos en nuestras instituciones, las instituciones que hemos electo, y emplazarlos, hacer un llamado a ellos. No es para nada divisionista, no es para nada criticarlos, sino más bien pedir que hagan lo que les corresponde hacer y pedir que cumplan con el pueblo venezolano y que de una vez activen el artículo 187.11 y con él solicitar al mundo que nos proteja. Y aunque el mundo nos diga que no, tenemos que convencerlos. Tenemos que convencer al mundo entero de que es necesario el apoyo internacional para poder salir de ellos. Porque no se trata solamente de salir de Maduro o de salir de un gobernante, no se trata solamente de salir de una camarilla de hombres y mujeres que decidieron hacer corrupción. Se trata de salir de un entramado pues que de alguna forma mafioso pues que se arraigó en nuestro país y está haciendo lo que sea necesario para estar aquí, para quedarse aquí, y van a hacer lo que sea necesario para, así sea a cuestas de la vida del venezolano, para permanecer en el poder. Entonces, mis amigos, hoy más que nunca tenemos nosotros como venezolanos esa responsabilidad y ese compromiso para exigirle a nuestros dirigentes, a exigirle a la Asamblea Nacional como único órgano legítimo que garantice la libertad de nuestro país, que garantice la democracia, que garantice la transición para ir a unas verdaderas elecciones libres y todos podamos medirnos y todos aquellos que tengan aspiraciones políticas puedan dar a conocer sus propuestas y garantizar el resurgimiento de nuestra nación, el levantamiento de las cenizas de Estado de Fénix que no se rinde, de nosotros los venezolanos que no nos cansamos, que no nos rendimos, que persistimos todos los días, los venezolanos que salimos a pesar de saber que no hay transporte, a pesar de saber que no hay luz, a pesar de saber que no hay metro, que no hay cómo llegar a nuestro trabajo, salimos a trabajar así tengamos que caminar, que salgamos a trabajar a pesar de que no hay agua, que salgamos a trabajar por todo, a pesar de todo esto,
seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que nos toca hacer como venezolanos, porque seguimos reconstruyendo la nación desde cada uno de nuestros hogares. Ese es el compromiso de cada uno de los venezolanos, ese es el compromiso tuyo y mío, y seguimos trabajando por esto porque la libertad nos espera y la vamos a alcanzar. Queridos amigos, yo soy Javier Chirinos, tuve la oportunidad de acompañarlos el día de hoy en Aquí se habla libertad, supliendo a nuestro querido amigo Pedro Ruchurtu. Mis redes sociales son @JavierPisoChirinos. Y bueno, muchas gracias a todos por el espacio y que tengan muy buen apetito. Buenos días. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurtu.